¿verdad? Correcto. Sí, pues muy buenos días a todas, a todos, compañeros. Tenemos un incidente técnico, pero bueno, ya estamos por aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Gabriel, Aldo, Hugo, ¿sí? Magnífico. Entonces, José Pablo, ¿cómo van con el diplomado? ¿Van bien? El control de constitucionalidad y convencional es lo suyo, ¿no? Entonces, me imagino que han estado aprendiendo bastante, ¿no? De este tema. Entonces, eh, eh, platíquenme, ¿ustedes están en el ámbito electoral, o están en el ámbito del litigio, o en los organismos electorales, o en el mundo académico? Hugo, o Aldo, Sandra, sincronicémonos un Buen día, poquito. doctor. ¿Qué Su tal? servidor anda en ámbito jurisdiccional electoral acá en Ah, Tlaxcala. qué bueno. Ah, en Tlaxcala, qué bueno, me da gusto. Y ustedes, compañera Sandra, también, en ámbito electoral seguramente, ¿no? Buen día, doctor. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Pues tratando de aprender un poquito, conozco poco el tema electoral, pero me gustaría aprender un poco más. Gracias, qué bueno. Entonces vamos despacio, vamos paso a paso. Eso me interesa mucho saber, ¿verdad? Mínimamente, ustedes, cuál es su interés, su perfil y su conocimiento de estos temas, porque hay aspectos muy técnicos, entonces es importante irlos llevando poco a poco. ¿Alguien más? Aldo, ¿tú también estás en materia electoral o litigas o docencia, investigación? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros, a todos. Espero que estén muy bien. Pues fíjese que yo pertenezco a un partido político, pero a mí me interesa mucho el derecho constitucional. Entonces creo que ambas cosas se juntaron. Yo no pertenezco a la rama jurisdiccional ni tampoco a un instituto electoral, pero por medio del partido político, pues realmente también me veo metido en cuestiones electorales y todo este tipo de circunstancias. Ah, muy bien, magnífico. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Gabriel o José, Pablo, eh, nos quieren decir un poquito. Buenos días a Sí. todas y a todos. Yo estoy en el Instituto Electoral de Michoacán. Ah, qué Estoy bien. en el área, bueno, se denomina Coordinación de Pueblos Indígenas. Entonces, hay muchas cuestiones de convencionalidad que aplican al área. Entonces, por eso estoy en el diplomado. Buenos días a todos. Claro, cómo no. Bueno, y el histórico caso Cherán, ¿verdad? Que fue precisamente un tema de convencionalidad y de constitucionalidad muy importante que resolvieron tanto la Corte como la Sala Superior. Muy bien, correcto. Entonces, viene, yo les voy a compartir eh, el, eh, el día de mañana lo que veamos, el lunes, lo que veamos hoy, lo que veamos el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, en una presentación, mi guía de exposición que compartiré con ustedes. Entonces, vamos a examinar este tema que nos corresponde eh, relativo al módulo que se titula los eh, impactos, ¿no?, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico democrático de México, o sea, fundamentalmente en el sistema electoral. Es muy importante de antemano advertir que estos impactos son directos e indirectos y los vamos a ver eh, particularmente con detalle el lunes. Yo creo que ahora, como hemos procedido en en otras ediciones de este módulo y de este diplomado, vamos a establecer un contexto, vamos a ver alguna bibliografía que les voy a recomendar y vamos a ver los antecedentes de cómo es que la Corte Interamericana y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fijado 9 criterios digamos, sintetizan el cómo ven la Comisión y la Corte
o cómo ha fijado ciertos estándares o parámetros, criterios que deben ser considerados por los estados nacionales como México en la dinámica entre el Estado nacional y la comunidad interamericana en esta materia electoral. ¿De acuerdo? Eso, yo creo que en eso nos podemos concentrar hoy y el lunes vamos a ver cuáles son esos casos, unos que son directos y otros que son indirectos, porque, digamos, los indirectos son aquellos que la Corte Interamericana ha resuelto y que sirven como un criterio orientador para el caso de toda la comunidad interamericana, y otros en los que la Corte ha resuelto y le vinculan directamente a México. Son casos en los que el Estado mexicano ha sido demandado, ¿verdad? Por la comunidad interamericana, que está representada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que presenta las demandas ante la Corte Interamericana, se lleva a cabo el procedimiento correspondiente y se emite la sentencia respectiva. Entonces, eso lo vamos a reservar para el lunes y ahora vamos a proceder de esta manera. Primero, yo les recomiendo mucho, básicamente, 3 fuentes de información, 3 libros. Si ustedes quieren profundizar, detallar los aspectos jurídicos y la operación y los casos que vamos a ver en estas sesiones, les recomiendo primero, está en línea en la página de nuestro Tribunal Electoral, de la Escuela Judicial Electoral, el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional. ¿De acuerdo? El Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional. Este no es un documento nuevo, este documento fue publicado hace 10 años, pero continúa sirviendo mucho para poder entender todos los aspectos más importantes de cómo se organiza un sistema de justicia electoral. Entendido sistema de justicia electoral como un conjunto de medios de impugnación de carácter jurídico procesal para resolver en forma de juicio un conflicto electoral. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Los medios de impugnación pues, son los que tenemos en la ley, en la Constitución, artículo 99, y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nosotros en México hacemos equivalente la noción de justicia electoral a sistema de medios de impugnación de carácter jurídico procesal, que resuelve una controversia o conflicto electoral por la vía de un juicio, con las formalidades esenciales del procedimiento o el debido proceso. Así es. Entonces, en ese manual de justicia electoral de idea internacional, que fue elaborado por 20 juristas de talla internacional, ¿sí?, de diversas partes del mundo, allí hay una clave muy importante para nuestro tema de este módulo, porque los sistemas de justicia electoral, entendidos como sistemas de medios de impugnación, se dividen o se clasifican de varias maneras. Una de esas maneras es que son de carácter nacional o bien de carácter internacional. Entonces, el control de convencionalidad puede ejercerse, el control de convencionalidad en el ámbito nacional a través de la inaplicación al caso concreto, ¿verdad?, de una norma inferior a la Constitución que se considera que es contraria a la Constitución en materia de derechos humanos y contraria a la Convención. Dice la ministra Norma Piña, hablemos de control de constitucionalidad, no de convencionalidad, porque en materia de derechos humanos, desde 2011 en México, los derechos humanos se han ampliado, es decir,
el catálogo de los derechos humanos se han ampliado de una manera dramática. México ha firmado más de 150 tratados, pactos, acuerdos, convenciones, declaraciones en materia de derechos humanos. Entonces, pues se ha ampliado muchísimo el catálogo y esos derechos, digamos que forman parte de la Constitución. Luego entonces tiene sentido decir control de constitucionalidad, para no decir las dos palabras, ¿no? Constitucionalidad, convencionalidad. Aunque alguien puede decir, sí, pero técnicamente hay que ejercer este contraste, este control entre normas inferiores, nacionales frente a la Constitución, y puede ser que incluso la Constitución frente a la Convención. Y entonces, bueno, el control de convencionalidad se realiza en sede nacional y se puede realizar, que es lo que hace la Corte Interamericana, en sede interamericana. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Pues algo que es muy lógico. Se contrasta si el contenido y el significado, que no es lo mismo significante que significado, ¿verdad? El significante, que es la oración con la que está construida, redactada la norma jurídica inferior a la Constitución, la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la LEGIPE o la ley de partidos, es conforme con la Constitución, no es opuesta o contraria al contenido de la Constitución o a sus significados. Esto es importante, o a sus significados, porque la jurisprudencia nacional de la Sala Superior o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia cuando resuelve acciones de inconstitucionalidad pudieran también agregar significados, que esa es su misión, ¿verdad? Y habría que ver si esos significados le agregan, o sea, complementan las palabras, los enunciados que están en la propia Constitución o bien en la Convención Interamericana o en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Se entiende, no? O sea, no solamente estamos hablando de enunciados legislativos o las palabras que están escritas en las convenciones, sino lo que significan. Y quienes asignan esos significados son precisamente los tribunales constitucionales, como la Corte, la Sala Superior o la Corte Interamericana. Luego, entonces, en el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional se habla de eso. Hay un capítulo en el cual ustedes pueden encontrar este aspecto propiamente internacional, interamericano, que forma parte en un sentido amplio de la noción de justicia electoral. ¿De acuerdo? Ese es un primer punto que les quiero compartir. La segunda fuente es la tesis de doctorado publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del exmagistrado y doctor José de Jesús Orozco Enríquez. ¿Sí? El doctor José de Jesús Orozco Enríquez consolidó una serie de investigaciones muy importantes a lo largo de 20 años y las plasmó en su tesis de doctorado, que fue publicada en el año 2019, recientemente, ¿sí? En él, que fue líder del grupo de juristas internacionales que elaboraron el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional, 10 años después publica su tesis de doctorado, que se titula Justicia Electoral Comparada de América Latina. Justicia Electoral Comparada de América Latina. Ustedes lo pueden encontrar en línea en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y él, como fue comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encargó de colocar y refinar en uno de los capítulos de ese libro un apartado, un texto que tiene que ver precisamente con esto que estamos tratando. ¿Cuál es el papel de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana y cuál ha sido, digamos, su influencia en la materia electoral? ¿De acuerdo? Ese se lo recomiendo mucho porque es más reciente y él tuvo tiempo
de poder recuperar la experiencia de 10, 20 años y la colocó allí. De paso, les invito a que lo lean, el libro lo tengan como de consulta, porque es un libro muy, muy importante. Es el resultado de muchos años de experiencia del ex magistrado y doctor José de Jesús Orozco Enríquez. El tercer libro que me parece indispensable que ustedes tengan en esta materia es el de el hoy magistrado y doctor Felipe de la Mata Pizaña. ¿De acuerdo? Este volumen es también su tesis de doctorado, que fue publicado por la editorial Tirant Lo Blanche. ¿De acuerdo? Este libro se titula El control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano. El control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Qué contiene el libro? No, bueno, el libro es de consulta obligada, porque tiene varios capítulos en los que el doctor de la Mata primero se refiere a qué son los derechos político-electorales, qué es el sistema de justicia electoral, y va avanzando hasta llegar al control de convencionalidad, ¿sí? Y allí desglosa una serie de casos que son los que nosotros vamos a ver el lunes, ¿de acuerdo? De cuáles tuvieron un impacto directo, pero otros que se han resuelto, en donde han sido parte otros estados-nación, como Colombia, como Venezuela, ¿verdad? Como Chile o Guatemala o Nicaragua, y cuyas sentencias de la Corte Interamericana han tenido un impacto indirecto en el sistema mexicano porque las tomamos en consideración y si de allí emergen criterios que se han convertido en jurisprudencia interamericana, entonces ese es el estándar, ¿no? Ese es el estándar, porque si no lo aplicamos, nos lo van a aplicar de todas maneras. ¿Sí, no? Y he llegado el caso. Entonces sí es importante este libro, también del año 2019 o 2010, creo que fue un poco antes, este libro es del 2016, entonces, pero es importantísimo, relevante, ahí está una buena parte de la materia que estamos viendo en este diplomado y sin duda en este módulo. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Entonces, el manual de idea internacional, el libro del doctor José de Jesús Orozco y el libro del doctor Felipe de la Mata Pizaña. Ahora, pues hay otra literatura, obviamente. En esta materia, pues tenemos tradicional, clásicamente, al doctor Héctor Fix-Amudio, tenemos al doctor Ferrer MacGregor, ¿no? MacGregor, pues más recientemente también nuestro estimado colega de la Escuela Judicial Electoral, secretario académico de la escuela, Alfonso Herrera, ¿no? Que también está haciendo contribuciones relevantes en la materia. Y bueno, ustedes pueden leer también a Miguel Carbonell, a José Ramón Cosío y a otros colegas en la materia, ¿de acuerdo? Es un grupo de juristas que se ha concentrado y especializado en el control de convencionalidad en particular. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Tengamos presente esto, yo se lo recomiendo para que para este diplomado y para sus estudios y especialización posterior, ustedes los tengan presentes. Bien, ahora, en un segundo punto que quiero tratar con ustedes, compartir esta mañana, es que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando vean estos libros, ustedes van a advertir que hay dos tipos, dos grandes modelos o modalidades, vamos a decir, dentro del modelo de justicia electoral en general, ¿no? O tenemos un sistema de medios de impugnación o de justicia electoral que resuelva los conflictos, o tenemos un sistema que los prevea, y que los resuelva sin necesidad de que se conviertan en un juicio, sin necesidad de ir al tribunal, presentar una demanda, que nos la contesten o informe justificado y que haya pruebas, audiencias, alegatos, conclusiones, cierre de instrucción, sentencia. O sea, debido proceso.
puede ser que el sistema de justicia electoral se oriente más bien a prever que no se generen los conflictos. Y si se generan, a resolverlos por una vía alternativa. Son los medios alternativos de solución de conflictos. Ninguno de estos dos sistemas suele presentarse de manera exclusiva. Nosotros hemos estado discutiendo en México con motivo de la reforma electoral, se está volviendo a tocar el tema, aunque de manera muy colateral, de que podríamos intensificar o incentivar hacia adentro de los partidos políticos el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, porque la Ley General de Partidos Políticos lo prevé y dice, se procurará, ¿no? Los partidos políticos procurarán utilizar estos mecanismos para resolver sus conflictos internos. Entonces, para lo que aquí nos ocupa, tengamos en mente el inciso A, que es un sistema de justicia electoral que resuelve conflictos por la vía de un juicio, medios de impugnación, o bien un sistema de justicia electoral que en lugar de remedial, que además incluye o puede incluir una sanción, ¿no? Más bien un sistema preventivo, medios alternativos de solución de conflictos. Nosotros desde el año 2008 tenemos previsto ese mecanismo en el artículo 17 de la Constitución. Sí, bien. Entonces, y pues se colocó allí porque se pensó que en materia, lógicamente, de los juicios orales en materia penal, en el ámbito penal, se podían ocupar, aplicar y se deberían, y se deben, y de hecho se hace a través de los procedimientos abreviados y los salidas colaterales y soluciones alternas, ¿verdad? Medidas que se toman sin necesidad de un juicio formal y de una sentencia para resolver un conflicto en el ámbito penal. Bien, entonces, tengamos en cuenta esto porque en el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona como un ombudsman. Y tiene también, digamos, funciona como un ombudsman porque hace investigaciones, o sea, recibe quejas o denuncias de de las personas físicas integrantes de un Estado nacional, cualquier persona como nosotros, ¿no? Un candidato, candidata, no necesariamente cualquier persona puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenta una queja o denuncia, incluso la presenta por internet y después va y la ratifica en la sede en Washington y se inicia una investigación. Esa investigación tiene toda una serie de requisitos. La Comisión Interamericana lleva a cabo indagatorias, hace audiencias, consulta, recomienda y, si es posible, también hace uso de estos medios alternativos para encontrar alguna solución al conflicto. Si no se logra, entonces la comisión valora si es que ha lugar a presentar la demanda y demanda al Estado Nacional ante la Corte Interamericana. Entonces, el tema aquí, que para lo que nos ocupa, es, digamos, que en el sistema interamericano parecen coexistir en estos dos subsistemas, la Comisión y la Corte, estas dos modelos o modalidades de la justicia en derechos humanos y de la justicia electoral. Y digo derechos humanos con toda intención porque claramente los derechos político-electorales son derechos humanos y son derechos humanos fundamentales. Entonces, por eso es que se justifica que la Comisión, por un lado, y la Corte Interamericana, por el otro, pues tengan competencia, conozcan de estos casos, lo resuelvan e impacten en los sistemas jurídicos nacionales. ¿Sí? Ese es otro punto que yo quería destacar aquí con ustedes. Son los únicos, son las únicas formas en que se resuelven los conflictos electorales, no.
Fíjense ustedes que hay casos singulares, excepcionales. Por ejemplo, en Sudáfrica, en algún momento se ha integrado una comisión internacional de juristas para resolver un conflicto electoral, ¿no? Y aplica medios alternativos de solución de conflictos electorales cuando ya las instancias nacionales no lo pueden hacer o cuando no existen las condiciones para que una institución internacional intervenga, conozca del caso, lo resuelva. Se han creado, por ejemplo, una comisión internacional de juristas, la cual también tiene en cuenta todo el sistema jurídico, el sistema de derecho internacional de los derechos humanos, pues para poder emitir un dictamen, ¿no? Y de resolver el conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengámoslo presente porque nos corresponde efectivamente mencionarlo. Ahora, vamos a pasar a un tercer punto. El tercer punto es muy importante. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a que la Corte Interamericana conociera de casos y ejerciera el control de convencionalidad concentrado, ¿verdad? Porque pues, la Corte Interamericana resuelve los casos que presentan y puede declarar o resolver que una disposición constitucional de un Estado-nación como México es inconvencional, ¿sí? O que una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal o por la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Es contraria a la Convención. Entonces es muy importante porque en eso reside el control de convencionalidad en sede interamericana, ¿de acuerdo? Ahora, en sede nacional, es claro que hay por lo menos dos tipos, ¿no? El control concentrado que ejerce la Suprema Corte sobre las normas generales de carácter legislativo que emiten los congresos o que aprueban las mayorías legislativas en los congresos locales, ¿no? Y que pueden ser contrarias a la Constitución, ¿no? O que pueden ser contrarias a la Convención en materia de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia ejerce ese control concentrado. ¿Qué significa control concentrado? Bueno, significa que no lo ejerce cualquiera, no es desconcentrado, ¿no? Sino se concentra en un órgano institucional autorizado para hacer esa operación y puede invalidar, privar de efectos o regular o modular los efectos de las normas jurídicas que han sido cuestionadas por su posible contradicción con la Constitución o la Convención en materia de derechos humanos. ¿Quién más ejerce el control concentrado? La Sala Superior, aunque algunos digan que no, sí. Por ejemplo, frente a los estatutos de los partidos políticos, la Sala Superior puede declarar la invalidez de una norma que esté dentro del estatuto de un partido político. Pues lo ha hecho. En el caso del Partido Verde Ecologista, en su momento, pues lo hizo, ¿no? Y lo obligó a cambiar los estatutos. Eso desde hace 20 años. Entonces, no perdamos de vista esta posibilidad que es un hecho, ¿no? Y claro, aplica también el control difuso, como se llama, ¿no? De convencionalidad, todos los jueces del país, a partir de 2011 y particularmente del expediente Varios 912, diagonal 2010, y de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ¿no? Allí se establecieron los criterios, las reglas, vamos a decir, para operar el control difuso, como también se le llama al no concentrado, de convencionalidad. Entonces, pues los jueces mexicanos, incluidos magistrados, oigan, secretarios de estudio y cuenta de todos los tribunales electorales del país, pues se han convertido en jueces interamericanos, ¿no? Porque tienen que tomar en cuenta la convención
para poder primero evaluar los casos que se le presentan en donde se puede estar cuestionando la coherencia, digamos, de una norma inferior, de una ley o de un reglamento o incluso del estatuto de un partido, frente a la Constitución, pero sobre todo frente a la Convención en materia de derechos humanos. Y pues lo tienen que hacer hasta ex oficio. O sea, si lo advierten que hay una inconvencionalidad, tienen que inaplicar la norma sobre la que se basa el acto o resolución que está siendo reclamado. ¿De acuerdo? Sí, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Bueno, pero ojo porque pues no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento y dominio sobre este lenguaje y sobre su aplicación práctica. Por lo tanto, sí sugiero la lectura adicional de estas obras que mencioné, en donde esto se explica de una manera más, o sea, pues espero que igual, ¿no? O todavía mejor, pues, de cómo ustedes lo vienen conociendo en el diplomado, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ese es un punto importante. ¿Cómo llegamos hasta ahí y hasta aquí? ¿Hasta ahí cuándo? Hasta 1998, porque en 1998 el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de 1998, el Estado mexicano, desde 1981, había aceptado y puesto en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto formaba parte de la comunidad interamericana, pero no había admitido o aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es muy importante, ¿de acuerdo? Porque a partir de entonces sí cobraban relevancia para efectos del sistema jurídico nacional las sentencias que comenzó a emitir y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ya cuando hicimos la reforma 2011 constitucional en materia de derechos humanos y de justicia, entonces todavía se abrió más el sistema jurídico y jurisdiccional mexicano a las fuentes internacionales interamericanas del derecho, de los derechos humanos. ¿De acuerdo? O sea, esas fuentes ahora son parte del sistema jurídico, o sea, alimentan el sistema jurídico y por lo tanto el sistema jurídico electoral. Ese es el punto. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cómo llegamos hasta ahí? Tenemos que remontarnos, esta cuarta parte que estamos viendo, ¿no? De ahora, o sea, la bibliografía, las modalidades de la justicia, la comisión y la corte. ¿Cómo llegamos aquí? Cuarto punto. Bueno, llegamos porque en México, como sabemos, durante muchos años tuvimos el sistema de legalidad, un estado de legalidad. Lo vinimos construyendo desde 1857, cuando ingresó a la Constitución el juicio de amparo. Y dejamos atrás el periodo 1824 a 1857, en que en México se decidió, las fuerzas políticas de la época y su cultura jurídica se decidió que el control de la constitucionalidad, o lo que se entendía entonces por el control de la constitucionalidad de las normas o de las leyes, las ejerciera los congresos locales y el Congreso Nacional o el Congreso Federal. Otra vez, el control de constitucionalidad, el sistema, como dice el doctor José Ramón Cosío en su magnífico libro, se lo recomiendo, Sistemas de Control de Constitucionalidad en México, pues de 1824 hasta 1857, eran los congresos locales, imagínense, los que podían revisar la constitucionalidad de las leyes federales. Al revés de como ha ocurrido desde 1857 en adelante, los congresos locales. Y número dos, incluso
resoluciones de la Suprema Corte, algunas podían y debían ser, digamos, convalidadas por los congresos locales. ¿Qué les parece? Esto quiere decir que teníamos un sistema, como se le ha llamado, semiconfederal, fíjense ustedes, un sistema semiconfederal de Estado muy descentralizado. Los congresos locales tenían una amplia facultad de control de constitucionalidad y de legalidad. Ya internándonos un poco más en la historia de por qué ocurrió así, bueno, pues porque nosotros durante muchos años, cientos de años, tuvimos lo que se llamó durante el periodo virreinal la Real Audiencia. La Real Audiencia era una combinación de poder legislativo y poder judicial. ¿Qué les parece? Sí, en el estado virreinal, ¿sí? En el estado, vamos a decir, absolutista virreinal, la Real Audiencia combinaba las dos funciones. Y esa herencia se trasladó a la primera etapa del México independiente. ¿Eso lo habían escuchado o no? No, ¿verdad? Sí, es que hay que estudiar los nuevos libros que salen y que están revisando qué es lo que pasó, por qué nosotros de 1824 hasta 1857 mantuvimos unas formas de gobierno reales, ¿sí? Que no nos podíamos acomodar a los nuevos instrumentos que el constitucionalismo y la cultura jurídica estaban elaborando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania o en algunos otros países, ¿no? Bueno, en los países germánicos, digamos, ¿no? Antes de la unificación alemana. Bueno, entonces, ¿por qué? Pues porque teníamos una herencia de 300 años de tener la Real Audiencia y el Tribunal de la Santa Inquisición. Pues entonces no era tan sencillo decir, oye, ya cambiamos el chip, quitamos uno y ponemos otro. No, 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 no. Los congresos locales y el Congreso Federal mantuvieron esta importante facultad, atribución de control de constitucionalidad, por lo menos sobre la forma, ¿me entienden? No como decimos a partir de 2011, no con motivo de los derechos, seguramente no pro persona, no, pero sí había un sentido de la dignidad humana, por supuesto. En el contexto de una cultura cristiana católica preponderante, si hoy somos más de 80% católicos con respecto a todas las creencias religiosas, imagínense en el siglo XIX. En el siglo XIX el 99% eran católicos en México. Y entonces, en la primera etapa, 24-57, pues claro que los jueces tenían un sentido, pues, de la dignidad humana que venía de las fuentes, precisamente del derecho eclesiástico y del derecho civil de la época, ¿no? Y del derecho público de la época, claramente. Es más, en México la Iglesia y el Estado eran una misma organización con funciones diferenciadas. Entonces, los congresos locales ejercían esta función. Y les quiero decir otra cosa, antes de que uno pudiera presentar la queja ante un congreso local, uno podía ir y debía ir ante un tribunal eclesiástico. Un tribunal eclesiástico en un pueblito, un juzgado eclesiástico, podía resolver el conflicto de un civil, ¿no? O de dos civiles, podían optar por la vía de que se resolvieran sus asuntos en la sede de un juzgado. O sea, había otro modelo distinto, ¿no? Y excepcionalmente podía uno acudir al tribunal civil, también lo podía uno hacer, dependiendo del caso. Bueno, el caso es que hemos construido el estado de legalidad de 1857 en adelante. ¿Por qué? Porque comenzamos a cambiar el modelo de control constitucional. Se lo pasamos de los congresos al Poder Judicial. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? A través del amparo. A través del amparo. ¿Qué ocurrió durante el porfiriato y después los decenios en que el sistema de partido hegemónico del PRI controló
bueno, la conducción del proceso político, o sea, del poder, hacia dónde vamos, cómo decidimos los asuntos públicos en México en el siglo XX. Bueno, pues que ese naciente poder del Poder Judicial, que se mostró de 1857 a 1880 aproximadamente, o sea, esos 20 años, ¿sí? 57 al 77, Porfirio Díaz comenzó a desmontarlo. Lo comenzó a desmontar y dijo, no, ni el Congreso ni el Poder Judicial, el presidente. Entonces, él, digamos, logró que, por ejemplo, influyó para que la tesis Vallarta, que todavía está vigente en México, durara más de 100 años, que es el amparo no procede para controlar la legalidad ni la constitucionalidad de los derechos político-electorales. ¿Qué les parece? De los actos o resoluciones presuntamente violatorios de los derechos político-electorales. Por eso tenemos en México 2 tribunales constitucionales. Sí, tenemos la Suprema Corte y la Ley de Amparo, y tenemos el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación y la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral con el juicio de la ciudadanía y el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Porque a Ignacio Luis Vallarta, que fue el presidente de la Suprema Corte en el primer periodo de Porfirio Díaz, 1881, dijo, no, es demasiado poder para el Poder Judicial, los presidentes de la Suprema Corte no deben ambicionar ser presidentes de la República, como lo fueron Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Y lo intentaron otros, ¿no? Entonces, el propio Porfirio Díaz fue ministro de la Suprema Corte y lo sabía muy bien, ¿no? Entonces dijeron, no, estas atribuciones, no tanto poder al Poder Judicial. Entonces clausuraron la vía del amparo, ¿no? La tesis Vallarta, para que fuera el medio de impugnación que permitiera tutelar la posible violación de los derechos político-electorales. ¿Por qué? Pues porque la Corte se fue de largo y admitió, o también lo hizo legítimamente, admitió amparos en revisión en donde se cuestionaba la legitimidad de la elección de un gobernador o de un diputado electo. Y dijeron, no puede llegar hasta allá la Corte. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los antecedentes? Muchísimo. Porque al montarse el partido hegemónico durante tantos años, sobre todo de 1946, ¿sí? La última gran reforma del PRI, que se convirtió de Partido de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional en 1946, la ley electoral de 1946 le dio más facultades a las dirigencias de los partidos, ¿sí? Para que estos pudieran operar con un mayor margen de discrecionalidad hacia adentro del partido. ¿De acuerdo? Eso hizo que el PRI particularmente consolidara su posición como un partido de Estado hegemónico, y que el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana o el Partido Popular Socialista fueran como satélites del PRI, ¿no? Que el PRI los tolerara. Pero particularmente el Partido Acción Nacional fue más independiente, más beligerante, sus propios orígenes que se sitúan entre las clases medias de las grandes ciudades del país, que fueron creciendo en población, y que fue diferenciando sus profesiones a lo largo de los años 50, 60, 70, generó unos líderes relevantes. Digo, la izquierda también, sin duda, pero el PAN generó una tradición más ligada a la idea del Estado de Derecho, de los litigios, y entonces, cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sociedad mexicana se hizo más grande, plural y compleja, o sea, los años 80, ¿no? 70, 80 sobre todo, algunos líderes del Partido Acción Nacional
comenzaron a cuestionar el modelo de gobierno y el sistema jurídico electoral en México. Entonces, Luis H. Álvarez, ¿verdad?, uno de los líderes más importantes que ha tenido el Partido Acción Nacional, acudió en los años 80, junto con un otro grupo de panistas, a Washington, a la Comisión Interamericana, y fueron a quejarse de que en México les hacían fraude abiertamente, ¿sí? Y de que no existía un tribunal independiente e imparcial para resolver los conflictos electorales, que eran fraudes abiertos, que el ratón loco, que la operación Tamal, ¿no? Que ustedes saben ese lenguaje y esas prácticas de referencia, me imagino que no las han practicado nunca, ¿verdad, Hugo? O Aldo, ¿no? Muy bien, entonces es importante. Entonces fueron y dijeron, no, miren, en México pasa, nos rasuran el padrón. ¿Cómo rasuran el padrón? Sí, nos quitan del padrón a todos los que no son del PRI, los quitan y claro, el día de la jornada, pues llegan a votar, no están en la lista. Es más, no hay una credencial para votar con fotografía oficial, ¿no? La Comisión Federal Electoral la controla el PRI por mayoría absoluta. El PAN, el PPS, el PAN, tienen uno o dos representantes, pero la gran mayoría, lo que hoy es el IFE, el INE, pues lo controla el gobierno y lo controla el partido hegemónico. Nos rasuran el padrón, nos quitan, nos excluyen, pues claro, ganan las elecciones abrumadoramente, ¿no? Segundo, pues hacen esta operación de formar en la fila uno que ya lleva la boleta llena, ¿no? Y cuando sale le entregas la boleta que le dan ahí al que sigue en la fila y y ya va marcada y uno y así ya va marcada. Entonces esa que también es otra técnica de fraude. Y no, bueno, ya si se le sale de control, pues de plano abren las urnas cuando cierran la casilla y la rellenan, ¿no? Las urnas embarazadas, unas que ya vienen llenas y otras que las llenamos después, por ejemplo, ¿no? Es más, se la llevan ahí al oscurito a la casa de uno de los integrantes de la mesa directiva, ¿no? Y ahí rellenan las urnas. O en el traslado cambian los votos y rellenan las urnas y redocumentan las actas. Bueno, eso se hizo durante años, durante años. Entonces, estas cosas las fueron a llevar a la Comisión Interamericana, estas quejas, entre otros, yo lo recuerdo especialmente Luis H. Álvarez, y una persona que tuve además el privilegio de que fuera mi profesor, ¿no?, en el posgrado de Derecho de la UNAM, también un líder panista muy importante que nos enseñó cosas de contraste muy importante, cómo se manejaba el sistema político y partidario en esa época, que fue don Abel Vicencio Tobar, ¿de acuerdo? Don Abel Vicencio Tobar, también. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que la Comisión Interamericana empezó a construir? ¿No? Dijo la Comisión Interamericana, bueno, recibí las quejas, hago la investigación y empiezo a hacer recomendaciones. Estamos hablando de los años 80, cuando el presidente de la República era Miguel de la Madrid, 82-88, cuando el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz, ¿sí? Y cuando poco a poco empezó a emerger en el PAN una corriente muy activista que ya no quería hacer tratos y acuerdos con el gobierno del PRI y que lo desafiaba de una manera más directa, ¿no? Entonces, los llamados Broncos del Norte, o sea, ¿no?, que eran unos empresarios que empezaron a influir mucho en el Partido Acción Nacional y dijeron, ¿no saben qué? Pues está muy bien estar apegados a los principios y a la doctrina del partido, pero pues hay que ganar elecciones. Entonces vamos a ser más agresivos, ¿no? Entonces empezaron a utilizar todo este tipo de instrumentos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó a preparar unas recomendaciones que son muy famosas, que ustedes las buscan, yo se las voy a referir en este documento que les voy a
a enviar, ¿no? Son unos acuerdos y unas recomendaciones de los años 80 que la Comisión Interamericana le envió al gobierno mexicano. ¿Qué le dijo? Le dijo, oye, mira, tengo documentadas todas con estas quejas y las investigaciones que he hecho, todas estas prácticas. Pero además te quiero decir que lo más importante es que tú mantienes un mecanismo de autocalificación electoral. Si tú eres el partido hegemónico y controlas todos los congresos, y si allí se lleva a cabo, se llevan a cabo los procedimientos para resolver los conflictos electorales, o sea, la justicia electoral la manejan los congresos, pues la manejas tú, la maneja el partido mayoritario hegemónico. Y no hay recurso porque no procede el amparo desde 1881, ¿sí? Porque no hay manera de que un juez independiente e imparcial pueda realmente valorar, como llamamos, las constancias de autos, ¿no? O sea, el expediente, y que pueda hacer una valoración de las pruebas y decir si hubo o no hubo fraude o irregularidades, o si el candidato es elegible o no es elegible, ¿no? ¿Sí? O que se respete el triunfo de quien ganó y se le entregue la constancia. Imagínense ustedes, en un modelo de autocalificación, esto está documentado, ¿eh? En algún momento, el que ganó la elección, ¿no?, para una diputación federal, ¿no?, le dijeron dentro del Congreso, oye, fíjate que nos interesa mucho que sea diputado el que perdió. Por favor, acepta que perdiste aunque hayas ganado y te vamos a nombrar director de Pemex. Ustedes dirán si aceptarían o no, ¿no? De tener un pequeño sueldo durante 3 años a tener una caja enorme de recursos durante 6 años. Entonces, claro, aceptaban. Eso está documentado. No ocurrió con frecuencia, pero llegó a pasar. O sea, unas concertaciones dentro del Congreso haciendo uso del mecanismo de autocalificación de las elecciones entre los propios diputados y senadores, ¿no? Y claro, si el partido hegemónico controlaba el Congreso, pues no le costaba nada calificar y declarar presidente electo. Pues era automático. Ahora, ¿el país lo necesitaba? Algunos dicen que sí, que era un sistema legítimo, que la gente y los ciudadanos estaban contentos, porque además había trabajo, había inversión, había oportunidades. Nuestros abuelos y nuestros padres construyeron familias de entre 4 y 6 hijos, la población creció, todos pudieron ir a la escuela, crecieron las universidades públicas, las oportunidades, entonces todo el mundo está contento, salvo que en los años 80, la crisis económica, como la que estamos empezando a padecer ahora, ¿no?, se agudizó. Y entonces ya no hubo dinero para financiar todas estas cosas. Y el PAN aprovechó para decir, oye, el sistema es insuficiente. La Comisión Interamericana empezó a hacer recomendaciones y entonces le empezaron los estrategas, vamos a decir, la clase política, los líderes del partido hegemónico del PRI, le empezaron a calcular que había que empezar a abrir el sistema y hacer una transición democrática. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso fue la reforma de 1977, pues vamos a dar 100 diputados de representación proporcional a la oposición, que cada vez está más agresiva y que incluso los de la izquierda ya están formando hasta guerrillas urbanas y rurales, ¿no? Y por otra parte dijeron, bueno, vamos viendo si aceptamos estas recomendaciones de la Comisión Interamericana. Pero los mexicanos tenemos fama de ser muy hábiles, ¿no? Y antes de que venga la recomendación o la sentencia, hacemos una reforma y le restamos impacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en 1986, y le restamos impacto a la recomendación que llegó unos meses después, 1987, pues dijimos, no, pues ya creamos el TRICOEL, ahora sí ya hay un tribunal, ¿sí? Aunque sus magistrados cobraban en la Secretaría de Gobernación, de ahí salían los cheques, ¿sí? Entonces, eso lo han dicho los propios magistrados de la época, ¿no? Entonces, esas recomendaciones son los antecedentes.
de los criterios que se fueron formando a lo largo de los siguientes 20 años y que vamos a ver en la quinta y última parte de la exposición de hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta cuarta parte es no perder de vista que antes que tuviéramos los impactos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo después, poco antes de 2011 y después de 2011, antes y después de 2011, tuvimos las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Le dijeron a México, oye, necesitamos, es pertinente que revises el sistema de autocalificación electoral. Que no sean los propios legisladores los que califiquen su propia elección o resuelvan los conflictos, ¿sí? Y que digan quién ganó y quién perdió. También que si tú eres el partido, si hay un partido hegemónico, ¿no? Pues este sistema no es de heterocalificación. El Congreso no califica la elección presidencial realmente, la califica el mismo partido hegemónico a través de sus representantes en el Congreso. ¿Se entiende, verdad? Para decir si el presidente ganó, si el candidato a la presidencia ganó o perdió. Entonces, la recomendación fue revisar ese modelo, ¿sí? Y una cosa importantísima, garantizar un recurso efectivo y el debido proceso para poder revisar, ¿verdad? Evaluar la regularidad jurídica, como decimos, o que los actos, las resoluciones se apegaran a la legalidad, ¿no? Entonces, porque la comisión dijo, oye, tú formas parte, México, de la comunidad interamericana, esta es una comunidad democrática y creemos en las elecciones libres, auténticas, libres y justas. En nuestra Constitución, libres, auténticas y periódicas. ¿De acuerdo? Entonces, esas recomendaciones también jugaron un papel, más aparte los conflictos internos nacionales que hubo en la época. Por ejemplo, la elección del presidente Salinas en 1988, ¿no? En donde una ruptura del PRI creó el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, y presentaron una candidatura muy competitiva, la de Cuauhtémoc Cárdenas, que para algunos incluso pudo haber ganado la elección de 1988, para algunos la ganó. Se cayó el sistema aquella noche fatídica y allí se agudizó la desconfianza entre los mexicanos y ante las autoridades que fungían como autoridades electorales, y entonces el presidente Salinas muy inteligentemente propuso la creación del Instituto Federal Electoral y transitar del TRICOEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral, al Tribunal Federal Electoral. ¿De acuerdo? Finales de 1990, una reforma política, y entonces nos apegamos más, digamos, a estas recomendaciones impactantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le estaba diciendo a México, debes de revisar tu sistema electoral y de justicia electoral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? No, el siguiente paso pues todavía fue peor, porque en 1994 tuvimos un año fatídico con 2 magnicidios, ¿no? 2 asesinatos, no solo el de Luis Donaldo Colosio en marzo, sino el de José Francisco Ruiz Massieu, que iba a ser el líder del Congreso, del PRI, en agosto de 1994. Eso cimbró el sistema, más la crisis económica gravísima de finales de 1994, principios del 95, el llamado error de diciembre, y entonces ahí sí, la mayoría de la ciudadanía libre, ¿no?, de México dijo, ¿sabes? Ya no voy a votar por el PRI. Y entonces se anticipó que iba a haber una rebelión ciudadana para el año 2000. Y uno de los compromisos, además por la firma del Tratado de Libre Comercio y estos elementos que estoy diciendo, uno de los compromisos más importantes fue consumar la transición democrática, técnicamente hablando,
Y esa fue la reforma de 1996, que creó el instituto, recreó el Instituto Federal Electoral Autónomo, ahora sí ya lo sacó de la influencia de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo, ¿no? Y creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como tribunal constitucional, que hasta ese momento no lo era, ¿de acuerdo? Entonces, 96, además le dio a la Suprema Corte la atribución de que resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. ¿Qué es lo que hicimos? No sé si estoy pasando el mensaje. Le hicimos caso no solamente a las señales nacionales de una sociedad y de unas fuerzas políticas cada vez más dinámicas, fuertes y beligerantes, ¿no? Que querían sacar del poder al PRI, sino le hicimos caso a las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana. Porque, claro, al negociar el Tratado de Libre Comercio, una de las cláusulas no escritas fue la cláusula democrática, porque para formar parte del club de los ricos se requiere ser democrático. Esa fue la condición. Y entonces, claro, en esa pinza, entre las exigencias de una sociedad cada vez más consciente, más informada y más opuesta a aquel modo de gobernar, aparte con una crisis económica muy fuerte, pues perdió legitimidad el sistema político de partido hegemónico, sí, y se fueron haciendo los acuerdos, las negociaciones, para ir transitando hacia un modelo pluralista de partidos políticos de competencia real, no simulada, ¿no? Con una ciudadanía activa, con un tercio de esa ciudadanía independiente, autónoma, porque pues también se fue reconformando una clase media que pudo decir, oye, yo soy libre, ¿eh? A mí no me controla ninguna corporación, ni del PRI, ni de ningún otro partido, ¿sí? Y entonces nos fuimos apegando a esos, vamos a llamarlos estándares internacionales. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado pasando del estado de legalidad 1857-1994 al estado de constitucionalidad 1994 a nuestros días. Este cambio en la cultura jurídica, compañeras, compañeros, se dice fácil, pero es complejo, ¿sí? A los países de Europa y a otros países de América Latina les ha costado varios decenios hacer este cambio. Así como nos costó 3 décadas pasar del estado absolutista, colonial, virreinal, ¿no? Al estado de legalidad, o sea, de 1824 a 1857, así ahora nos va a costar, nos está costando, ya llevamos 3 décadas de pasar del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. Lo importante ahora son los derechos, la constitución, la convención, la democracia. ¿Están de acuerdo? Es una provocación, ¿eh? Porque esta es una tesis que desarrollo a partir, pues, de una serie de piezas que están sobre la mesa, de teorías jurídicas como el garantismo jurídico o el principialismo jurídico, ¿no? Que nos llevan a sostener que el momento que estamos viviendo es un momento de cambio estructural desde hace 30 años para cambiar del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. Y en ese estado de constitucionalidad, el papel de los organismos internacionales de promoción, defensa, garantía de los derechos humanos es importante. La Comisión Interamericana y a partir de 1998 la Corte Interamericana, que fue parte de los acuerdos también de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, dice, oye, necesitamos pasar a otra etapa en donde los derechos estén mejor garantizados en México y donde el Poder Judicial sea un poder más fuerte, con independencia y con imparcialidad, que efectivamente pueda tutelar los derechos humanos. ¿Sí? De acuerdo con esos estándares internacionales. Ahí está. Ahora, vamos a destinar los últimos 15 minutos, porque nos vamos a despedir antes hoy, ¿sí?
porque tengo una conferencia aparte que dar a las 11 de la mañana y les voy a rogar y pedir que me permitan concluir un poco antes, para decir cuáles son esos 9 criterios. ¿De acuerdo? Esta es la quinta y última parte de lo que vamos a ver. Entonces, hemos visto la bibliografía, hemos visto un poco el concepto de justicia electoral, los modelos que hay, nacional, internacional, remedial, preventivo, ¿no? En forma de juicio, utilizando los medios alternativos de solución de conflictos, es el punto 2, ¿no? Hemos visto también, bueno, ese fue el punto 2, ¿no? Los modelos de justicia electoral. 3, cómo se ha formado este sistema interamericano. 4, cuáles son estas recomendaciones. Y 5, veamos ahora esos 9 criterios generales. Ahí va el número 1. El derecho a la participación política es un derecho humano fundamental. Eso se desprende de las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de las sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana. Criterio número 1. El derecho a la participación política es un derecho humano fundamental. Vean ustedes, si lo quisieran documentar, la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Mexicana o de la Sala Superior. Esto está muy claro. El propio doctor Felipe de la Mata, junto con 2 coautoras, Nicolás Loza, 2 coautores, Nicolás Loza, Mara Gómez, han publicado, coordinado y publicado 2 tomos que se llaman Justicia Electoral y Derechos Humanos. Está en la página del tribunal. Ustedes lo pueden consultar. En esos ensayos está claramente demostrado cómo lo que la Sala Superior ha venido haciendo en las últimas, bueno, desde sus orígenes, 96, pero sobre todo a partir de 2001, 2002 en adelante, con más intensidad 2007 y luego 2011, es tutelar derechos humanos fundamentales, que son los derechos político-electorales. ¿Es conforme con el criterio o el estándar de la comunidad interamericana? La respuesta es sí, desde luego que sí. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, ¿es obligación de los estados nacionales como México proteger, promover y garantizar esos derechos de manera integral? Entonces van a encontrar una y otra vez en los textos de estos organismos interamericanos este lenguaje, ¿de acuerdo? Es obligación de los estados-nación proteger, promover y garantizarlos de manera integral. Esto significa, ¿por qué dicen, oye, ¿por qué creó la Sala Superior el Registro Nacional de Violentadores de Género? Pues porque tiene que desincentivar esas conductas. O sea, tiene que remover los obstáculos para la participación y tiene que además desincentivar las malas prácticas contrarias a la participación. ¿Cuáles son? Pues la violencia, pues no solo de género, pero particularmente de género, porque hay muchísimos casos, ¿no? Sino otro tipo de violencia. Ahora estamos enfrentados a una violencia criminal, ¿sí? Que también limita o desincentiva la participación. Entonces, ojo con este criterio 2. No es nada más lo reconozco, ahí están en la ley, en la Constitución, no. Tienes que crear instituciones, tienes que crear instrumentos y mecanismos para remover los obstáculos que impiden la participación política, que es el derecho humano fundamental de carácter político, y entre esos derechos está el derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, afiliarse, desafiliarse a un partido, acceder y ejercer el cargo de manera suficiente y efectiva, ¿no? Eso es. Claro. Entonces, hay que garantizarlos, no nada más protegerlos y promoverlos, de manera integral. Oiga, de manera integral, sí, repara el daño si dañaste psicológicamente por la violencia de género
a una pretensa candidata, ¿sí?, que ahora está temerosa, no quiere salir ni de su casa, ¿no?, menos participar en política, ¿no? La asustaron, amenazaron, o sea, sí, no. Entonces, eso. Criterio 3. Los estados nacionales cuentan con un margen de regulación que también se llama de apreciación nacional de los derechos político-electorales para regularlos. Un margen de regulación. Eso también, ¿no? Lógicamente, la comunidad internacional interamericana no dicta la norma perfecta, ni cerrada, ni definitiva. Lo que manda es un conjunto de enunciados, ¿se acuerdan? Allí un conjunto de enunciados en el convenio, en el pacto, ¿no?, que a su vez son motivo de interpretación. Y esa interpretación es la que el legislador nacional tiene que ser muy entrenado para poder entender y poder, en ese margen, poder colocar algunas instituciones que respondan al contexto nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, las candidaturas independientes, ¿no? Durante muchos años, hasta el año 2012, en México no existió el derecho a postularse de manera independiente, o sea, por fuera de los partidos. La postulación tenía que hacerla el partido político, ¿no? Eso era conforme a la convención. La Corte Interamericana dijo, sí, es parte del margen de apreciación. ¿Sí? Lo que sí es que quien quiera postularse a una candidatura independiente, pues debe de contar con un recurso judicial para revisar las razones o los motivos por los que no lo quisieron registrar. Tiene el derecho a un recurso disponible, sencillo, eficaz, porque si no, sí hay una violación grave de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, nosotros tenemos un margen de regulación nacional con el tema de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, como en Michoacán, en Cherán, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? En algunos más y en otros menos desarrollado en la constitución local o en las leyes locales, ¿de acuerdo? Entonces, son ejemplos de cómo el Estado Nacional, lógicamente, no le entrega su soberanía a la comunidad interamericana para que ésta le dicte o se pongan de acuerdo y establezcan en el convenio o en el pacto, ¿no?, todos los términos, hasta reglamentarios de cómo debe actuar. No. Como todo club democrático, la comunidad interamericana también le deja al socio un margen de apreciación para poder regular en el contexto nacional. ¿De acuerdo? Ese es el tercero. El cuarto es la irrelevancia del derecho a la protección judicial, lo que acabo de decir. Derecho a la protección judicial, es decir, a un recurso jurisdiccional efectivo para proteger los derechos político-electorales, que incluya el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad como lo tenemos desde 2011. ¿De acuerdo? O sea, este es otro criterio que ha venido insistiendo los organismos interamericanos de garantía de los derechos humanos, ¿no? Decir, oye, necesitamos que en el club interamericano todos los que formen parte del club sí garanticen bien, el derecho a la protección judicial, que haya un recurso disponible, sencillo. Aquí, por ejemplo, entra el caso que me parece muy importante de la justicia electoral digital, el juicio en línea. Porque si nosotros damos el paso a consolidar un verdadero sistema nacional de juicios en línea o de justicia electoral digital en este caso, que además debería ser para toda la justicia,
¿no? No nada más la electoral. Entonces, nos apegaríamos más o interpretaríamos y aplicaríamos mejor este criterio, este estándar interamericano, que es, oye, tenemos que poner a disposición de las y los ciudadanos el recurso judicial. ¿Se entiende eso, no? Está interesante. Que tengan la opción, oye, pues no puedo salir, estoy enfermo, pues desde tu casa presentas el recurso, ¿no? Que tengo una discapacidad, pues no necesitas ir a Carlota Armero, mano, o sea, ¿no? Ni a la sala regional, o sea, ¿no? Ni al tribunal electoral local, desde tu casa, de manera sencilla. Esa es la idea. Eso sería una interpretación y una aplicación, incluso hay recomendaciones, pues, de organismos internacionales que dicen, oye, en la medida que se pueda, pues hay que facilitar por el uso de las tecnologías el acceso a la justicia. Pues sí, ¿de acuerdo? Ese es el 4. 5. Derecho a elegir representantes legislativos, ¿no? Parece una cosa obvia, pero este es un estándar muy importante, ¿sí? La idea es que todos podamos participar lo más posible en elegir a nuestros representantes legislativos y que estos cumplan con su función de manera efectiva. Esto es lo que está en juego con esta sentencia de la Sala Superior en relación con la Comisión Permanente, ¿no? Para que se integre la Comisión Permanente de manera proporcional a la representación de los partidos en el Congreso. Les recomiendo hoy en el periódico El Universal un artículo del doctor Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Que dice efectivamente, es inconstitucional que la Comisión Permanente no se integre de manera proporcional. Aparte está el tema de la paridad de género en la Comisión Permanente, que hay una tremenda disparidad de género. Les digo, nos va a costar trabajo el aceptar el cambio del estado de legalidad al estado de constitucionalidad, porque tiene muchas implicaciones, ¿sí? Para las personas, grupos, géneros, sectores de la población. Así pasó en otras épocas, cuando se dio la transformación del estado de colonialidad al estado de legalidad, ¿sí? Del estado virreinal al estado de legalidad. Entonces, así nos va a pasar ahora, nos está pasando en el ámbito de lo jurídico al transformar el estado de legalidad en estado de constitucionalidad. ¿Llevamos 30 años? Bueno, sí, también a los liberales del siglo XIX les llevó 30 años. Le llevó 30 años a Morelos, estuvieron involucrados Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, José María Luis Mora, Ramos Arizpe, ¿no? Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, o sea, se tardaron 30 años en poner el amparo en la Constitución de 1857, ¿no? Mariano Otero, Crescencio Rejón. Ahora estamos ante un cambio estructural de mentalidad en condiciones complejas que incluye en lo que no había entonces. Entonces había Papa y había Vaticano. Ahora no hay Papa ni Vaticano. Ahora hay Comisión Interamericana y Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Y nos cuesta trabajo aceptarlo, o sea, ¿no? Entonces, ahora, digamos que la representación legislativa tiene que ser efectiva. Si no, ¿para qué los elegimos? Sexto criterio, ya nada más faltan 3 o 4, ya nos vamos. Derecho a acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad, lógicamente. ¿Sí? Acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad. ¿No? ¿Qué significa? Que tiene que haber cancha pareja, ¿no? Cancha pareja, incluido el árbitro, pues si como anoche le silban a Pumas
los de San Luis ahí con ese árbitro, un penalti inexistente, o el otro día le hacen lo mismo al Cruz Azul, pues uno se queda pensando que algo pasa con el árbitro, ¿no? Porque eso no era penalti. Y anoche lloramos todos porque pues Pumas perdió otra vez, iba ganando 2-0. Ese penalti parece que no hubo cancha pareja. Ahí el árbitro ni siquiera lo revisó, ¿me entiendes? No fue al tribunal electoral, ahí el VAR podía haber funcionado, ¿no? Y no funcionó. Entonces así, ¿de acuerdo? Tiene que haber condiciones de igualdad en acceso a los medios de comunicación, en financiamiento público, entonces, porque de otra manera deladeamos la cancha. Es como jugar conjuntamente Messi, Ronaldo, Mbappé, ¿no? O sea, todos juntos, pues así no se puede. Y luego con la cancha inclinada, pues no ganamos nunca. Es lo que el PAN se fue a quejar a la Comisión Interamericana, no había piso parejo. ¿De acuerdo? Otra, el séptimo criterio, ha reiterado la comunidad interamericana a través de la Comisión y la Corte en que debe haber libertad de expresión en las campañas electorales. Este es un valor fundamental de la sociedad democrática, por lo que nosotros tenemos una serie de cuestionamientos por este modelo de comunicación que no permite comprar o adquirir tiempo aire en radio y televisión. Tenemos la causal desde 2014 en el artículo 41 de que es una causal de nulidad de elección adquirir tiempo radio y televisión. Nadie lo puede adquirir para promover a un candidato o candidata. Entonces, la comunidad interamericana dice, cuidado, porque la libertad de expresión es, en el club interamericano, es fundamental. Y en la comunidad internacional democrática, ¿no? Tal vez en Corea del Norte no, pero aquí sí, ¿no? Ese es el punto. Entonces, libertad de expresión en campañas electorales. Nosotros defendemos, algunos defienden, pues, que esta prohibición de comprar tiempo aire o adquirir es una modalidad. No es parte del núcleo del derecho a la libertad de expresión, sino es una modalidad. Tenemos libertad de expresión, pues sí, pero nada más que no la puedes ejercer ahí adquiriendo tiempo en radio y televisión, pero sí la puedes, pues organízate un evento académico, pero nada más que en radio y televisión ahí sí no. Pues ahora puedes usar Twitter, redes sociales, en fin, ¿no? Bueno, luego, octavo criterio, estándar. Si se suspenden los derechos a una persona, por ejemplo, al hoy presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hace 8 años le suspendieron los derechos por una decisión administrativa, o sea, sin previo juicio ante una autoridad jurisdiccional. El asunto fue a dar a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana, que ya venía construyendo este criterio, a la Corte Interamericana, sí, Comisión y Corte, la Corte dijo, oye, es inconvencional, es contrario a la convención que le suspendan sus derechos de participación política a una persona, a un ciudadano o ciudadana, ¿sí? Por determinación administrativa. Esta típica de que lo meto a la cárcel, pues lo vimos el año pasado. Le estaban ejerciendo a la candidata que ganó en Chihuahua por el PAN, pues le presentaron una serie de denuncias y se llegó a decir que no podía ser candidata, ¿verdad? Cuando no había un juicio y una sentencia. Entonces se dijo, oye, no, esto viola el criterio, el estándar de la convención, ¿no? O sea, es inocente. Prevalece el principio de presunción de inocencia. Incluso si está privada de la libertad con esta figura que tenemos muy cuestionable de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero no hay una sentencia. Entonces no está probada la responsabilidad, ¿no? Entonces no es conforme con el estándar convencional. Ahí viene la sentencia de la Corte, en donde va seguramente a decir que ese modelo en México
es inconvencional, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, y en la última, la novena, que es la vulneración de derechos políticos por violación a otros derechos. Claro, resulta que se comete equivocadamente algún delito o una falta administrativa y con base en eso, en esa sanción, se restringen o se suspenden los derechos políticos de la participación política. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Costa Rica, las personas privadas de su libertad que están en prisión pueden votar siempre y cuando el motivo del castigo que recibieron para ir a prisión no sea un delito contra el Estado, un delito contra el patrimonio del Estado, un delito, si es, por ejemplo, por robo, por algún fraude, ¿no? En el ámbito civil, mercantil, o sea, sí puede votar. ¿Por qué? Porque no es contra el Estado. Eso es por lo menos la interpretación del Estado-nación costarricense, ¿no? Entonces, hay esa forma de distinguir entre el tipo de delito y su consecuencia jurídica y si se restringen o no los derechos políticos electorales. Como pueden notar, está interesante, ¿no? Estos 9 criterios y se los dejo, después en el documento los van a ver con más detalle, y aquí nos vamos a detener, ¿sí? El lunes vamos a empezar a ver cómo el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia, pues desde 1998 por lo menos, si no es que antes, comenzaron a invocar y hacer referencia a tratados internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que poco a poco, en la medida en que también la Corte Interamericana fue emitiendo unas sentencias importantes para otros casos de otros países, como formamos parte del Club Interamericano Democrático, entonces también en México la Corte y particularmente la Sala Superior, pues fueron, digamos, aplicando esos criterios, ¿sí? Finalmente veremos cómo la Corte Interamericana ha aprobado unas sentencias en casos específicos, ¿sí? Vamos a ver en unos casos en materia indígena, lógicamente, vamos a ver el caso Hanron, el caso Pedraza Longhi, vamos a ver algunos otros casos en los que se resolvió obviamente el expediente varios, ¿no? 912, diagonal 2010, la contradicción 293, diagonal 2011, cómo allí impactaron estas sentencias, particularmente del caso Radilla, el caso Radilla, ¿sí? Eso. Entonces, preparémonos para eso. Si alguien quiere leer un poco sobre eso, estaría bien. El caso Radilla, el caso Hanron, que leer un poquito, ¿verdad? El caso Pedraza Longhi también, para poder, pues, tener un poquito más de contexto y de elementos. Pero de todas formas, yo les transmitiré este documento para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, pues no sé si tengan algún comentario, pregunta final, alguna duda, qué les ha parecido, quieren subrayar, enfatizar algo. Tenemos unos minutos, con mucho gusto. No, Aldo, por favor, adelante, Aldo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que realmente su intervención ha sido muy oportuna y nos ayuda a entender mucho todo este proceso democrático en México que viene acompañado de, pues vamos, de un contexto no solo jurídico, sino incluso también, pues vamos, internacional, económico, cultural, entre otras muchas cosas, y que todo eso ha llevado al Estado mexicano a construir el modelo en el que se encuentra actualmente, totalmente. Entonces, creo que es muy importante recordar en ese sentido que el derecho es una transformación y que es como ha llegado hasta acá. Correcto, magnífico. De hecho, de acuerdo con los más grandes teóricos de las ciencias sociales, del derecho y de la sociología y de la política,
por ejemplo, Niklas Luhmann, ¿no? Es decir, el sistema jurídico juega un papel interactivo en relación con los otros sistemas, y lo estamos viendo con toda claridad. Cambian las condiciones económicas, cambian las condiciones sociales, cambian los acuerdos y las correlaciones políticas, cambia el derecho. A su vez, el derecho también hace cambiar esas condiciones porque constriñe las conductas y las orienta hacia determinados fines, ¿no? Entonces, en la sociedad democrática, quien va generando las ideas fuerza que el electorado en su mayoría va admitiendo y vota en su favor, se convierte en una mayoría democrática, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que las minorías, aquellos que no creen o que piensan distinto, deban ser desprotegidas. No, 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 no. O sea, aquí la garantía de los derechos es para mayorías y minorías. Ahora, claro, hay un margen de conducción política y jurídica, sí, pero sin sacrificar y mucho menos excluir a las minorías de la participación política. Ese es el sentido de la sociedad democrática y el Estado democrático. Y para eso existen una serie de principios en los que creemos y de garantías para asegurar esos principios. Dentro de esas garantías están la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Son garantías supranacionales interamericanas, digamos, ¿no?, que el Club Democrático Interamericano ha acordado para poder mantener esos principios. Esa es la idea. Sí, entonces, pues claro, las sentencias de la Corte pues impactan aquí, tenemos que hacerles caso con un margen de apreciación, claro, porque tenemos un contexto, circunstancias, particularidades. Pues, ¿qué país tiene, salvo Bolivia, ¿no?, entre el 12 y el 25% de millones que integran su población, que se creen o se adscriben a una etnia indígena? En México, 12 millones, hablan un idioma o dos idiomas, un idioma indígena y el español. Muchos se consideran por adscripción, pues no creo que sea bueno, pero por motivos de sangre, ¿verdad? O sea, indígena. Ahora ya sí vamos, y de lenguaje, de idioma, ahora si vamos al criterio de conciencia, 24 millones. 24 millones de mexicanos dicen, oye, yo comparto, defiendo y he luchado por las causas indígenas y de tal pueblo. Ah, caray, pues entonces, porque mi abuelita, mi tía o mi mamá, 24 millones. Entonces, esa minoría no puede estar desconsiderada en la Constitución, en la legislación y en las prácticas reales, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí me detengo, pero lo he disfrutado mucho con ustedes desde el principio, y espero que pues podamos, échenle un ojito ahí, sobre todo al caso Radilla, ¿no?, caso Han Ron. Va a ser muy importante para que el lunes lo podamos discutir, ¿sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario, estimados, estimadas? ¿No? Bueno, pues déjenme entonces terminar de detallar mi conferencia de las 11. Están cordialmente invitados. Creo que se transmite por las redes de la Escuela Judicial. Por si alguien tiene tiempo y le interesa, voy a hacer unas reflexiones sobre la reforma electoral en curso, ¿sí? ¿Qué recomendaciones para la reforma electoral a tener en cuenta? ¿Sí? Algunos de ellos, pues parte de lo que hemos hablado esta mañana aquí entre nosotros. Así que muy invitados. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buen día a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Hasta pronto. Bueno, gracias, estimada.